Hoy hemos tenido una agenda muy nutrida en política y tenemos que empezar por lo último. Esta noche se ha conocido que el fiscal del equipo especial Lavallato, el señor Carlos Puma, ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa Susana Villarán y para el exgerente municipal José Miguel Castro. Como ustedes saben, la exalcaldesa viene siendo investigada ya desde enero del 2017, cuando el entonces interrogado Barata señaló que, en efecto, la campaña para la revocatoria contra Susana Villarán había contado con el financiamiento de la empresa Odebrecht. Es decir, se le había aportado, ha dicho ya en Curitiba nuevamente, 3 millones de dólares. ¿Cómo se había concretado este pago? Se había pagado 2 millones de dólares al publicista Garreta, que a su vez había contratado a Fabre y a otros más para hacer el diseño de la campaña del no. Y se había entregado en efectivo en Lima al señor Castro 1 millón de dólares. Con esa información y además la que se tiene de OAS, del señor Piñeiro, que no conocemos todavía el íntegro de esa declaración, pues el fiscal Puma considera que se requiere prisión preventiva. ¿Hay acusación fiscal? No, no hay acusación fiscal. Estoy simplemente señalando los hechos. ¿De qué se le acusa a Susana Villarán? De haber recibido una donación de campaña, pero en el contexto en el cual ella era funcionaria pública y su administración renegociaba un contrato para Rutas de Lima con Odebrecht y el contrato LAMSAC con OAS. Por lo tanto, esas eran donaciones por sí mismas ilícitas, porque se presume un cohecho, es decir, una coima. Recibir un donativo, dice exactamente la ley penal, en ese contexto es delito, porque era funcionaria pública en ejercicio y porque esas donaciones tenían como contraprestación la modificación de los contratos que se estaban renegociando y que de hecho en la línea del tiempo se renegocian, se terminan de firmar luego de que ella no es revocada, a pesar de que todo su consejo lo fue. Muy bien. ¿Qué tiene que analizar el juez? Tiene que analizar si hay indicios de la comisión del delito, sí. Si tiene una prognosis de pena mayor a 4 años, sí. Pero el tercer elemento, el que resulta fundamental, es si hay riesgo de alterar, ¿no es cierto?, la actividad probatoria de la Fiscalía. Y ese riesgo se manifiesta de dos maneras: un posible peligro de fuga o una alteración de pruebas. En estos años, desde el 2017, cuando se conoce esta información, 2018, 2019, Susana Villarán ha cumplido con todas sus citaciones. Se le impuso un impedimento de salida, el domicilio que tiene que es prestado fue allanado, pero no ha alterado ninguna actividad probatoria hasta donde sabemos. El señor Puma, el fiscal, tiene que tener evidencia de que la puede o la podría alterar. Y también tendría que tener evidencia de que hay un plan de fuga, intento de fuga, que pudiera dar luces sobre que ella quiera evadir la acción de la justicia, cosa que a estas alturas parece poco probable. Si él no puede probar eso ante la primera instancia, no debería otorgarse la prisión preventiva. El asunto aquí es que ya casi por costumbre, en primera instancia se dan las prisiones preventivas y estas luego se revierten en instancias superiores. Probablemente la casación de Keiko Fujimori obligue a la Corte Suprema a establecer nuevos precedentes obligatorios para estos casos, aunque la Corte Suprema ya lo dijo varias veces, pero los jueces abajo no hacen mucho caso de las indicaciones de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Por lo tanto, veremos, probablemente mañana mismo se esté celebrando la audiencia y tratándose de dos personas, yo les diría que en 24 o 48 horas probablemente Susana Villarán sea conducida a un establecimiento penitenciario que en su caso sería Santa Mónica. Así que tal vez tengamos a Keiko Fujimori y a Susana Villarán conviviendo en las instalaciones del penal de mujeres de Chorrillos, y al señor José Miguel Castro le corresponderá lo que diga el juez, probablemente piedras gordas, dado que no tiene ninguna reincidencia, no se trata de un caso que haya tenido un antecedente anterior como el del señor Nava. Las cosas entonces complicadas para Susana Villarán, que, reitero, no tiene acusación fiscal todavía está en proceso de tenerla, pero presumo ya que el fiscal Puma tiene que estar más o menos listo para acusar, dado que todo lo que han recogido en Brasil no amerita más que lo que ya tienen.
y que simplemente tiene que formular la acusación que corresponde, que se lleve a juicio, se vean ahí las circunstancias agravantes o atenuantes y finalmente se establezca la responsabilidad, más que por lavado, porque no es un caso de lavado, sí es un caso de cohecho y eso es lo que se tiene que establecer. Pero muy bien, además de estas noticias, los ojos políticos del país han estado puestos en el Congreso de la República. ¡Qué pleno, señores! La ministra Flor Pablo fue y atendió el pliego interpelatorio de 29 preguntas. Hizo una exposición inicial que fue cortada muy rápidamente por el presidente del Congreso, porque la exposición inicial trataba de explicarle a los congresistas lo que es bien fácil de entender, y pasaron a las preguntas que absolvió muy rápidamente, porque, valgan verdad, las preguntas eran muy malas, pero muy pobres. Querían ser incisivas y eran ridículas. Pero lo peor vino después. Uno diría, bueno, ya, el pliego es pésimo. Van a escuchar ustedes esta noche algunas de las respuestas directamente sacadas de la Edad Media que hemos escuchado. Pero primero vamos con la ministra. Como he explicado, de que para igualdad de oportunidades necesitamos una educación libre de estereotipos y sin discriminación. Para esa formación integral necesitamos educación sexual. Y no hay que tenerle miedo a la palabra. Necesitamos educación sexual integral, considerando la edad de nuestros niños y nuestras niñas y sus contextos. ¿Para qué? Para que se cuiden. ¿Para qué? Para que no sean violentados. ¿Para qué? Para que puedan identificar cuando una persona les hace daño. Yo soy maestra y he escuchado casos de niñas que te preguntan, ¿un tío puede tener relaciones sexuales con su sobrina? ¿Por qué creen que preguntan eso? Porque no saben, porque no tienen ninguna orientación. Y nuestras niñas están siendo violadas por personas de las familias del entorno cercano. Por todo eso es que señalamos que necesitamos una educación ciudadana con enfoque de género, una educación ciudadana que cuide a nuestros niños y niñas con una educación sexual integral. Por eso, como maestra, como madre, como mujer, les pido ponernos del lado de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. La educación peruana tiene varios enfoques que la atraviesan, son transversales. Uno de ellos, de 7, es el enfoque de género. ¿Qué busca? Es bien sencillo. Busca que niños y niñas tengan igualdad de oportunidades, en primer lugar. Segundo, que no se les encasillen estereotipos, es decir, las niñas lloran, los niños no lloran. Las niñas no son buenas en matemáticas, los niños sí. Las niñas ayudan a los niños, las niñas son buenas y obedecen. Las niñas se callan. Todos esos estereotipos que provienen de una cultura machista, lo único que han logrado en la sociedad peruana es que las mujeres adultas sean violentadas. 50% de los hogares en el Perú reporta violencia doméstica, sexual, verbal, psicológica y física. ¿Por qué creen que eso sucede? Porque hemos sido criados con patrones culturales que generan eso. Eso es lo que hay que cambiar en la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Pero también, por supuesto, para evitar la discriminación por cualquier motivo, entre ellos el de la orientación sexual. El bullying homofóbico es la segunda causa de bullying en las escuelas del Perú. Pero eso parece no entenderlo el Congreso. Entonces, para el Congreso no hay embarazo adolescente. 13% de las adolescentes peruanas están embarazadas hoy. Y esa cifra no baja. Y creen que el sexo no debe mencionarse en la escuela. Esto es lo que dijo la congresista Tami Arimborgo, que se lleva el premio, porque de verdad esta sí salió de la Edad Media. Por favor, escuchemos. Así, el propio Minedu convierte en política pública un mensaje que subvierte el concepto de sexo para trastocarlo por el de género, presentándose como teoría de género o enfoque de género y aparentando para legitimarse e enseñar la igualdad entre el hombre y la mujer. En realidad, se trata de un proyecto carente de ética, de ciencia, de sentido común, orientado a destruir los valores en lo más sano y sagrado de nuestra sociedad, como es la niñez. Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción,
y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera, en concordancia y en corrección. La familia tiene por misión primaria la organización social, de la reproducción de la especie y la protección de la descendencia, para que se cumpla en un orden social el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. El señor Vizcarra, para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud, y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señora ministra, si no tiene políticas educativas claras, renuncie. Señor Vizcarra, va de retro, señor del Solar. Va de retro, ya enloqueció la pobre señora. Ya saben, el sexo es para la reproducción. Y lo ha vuelto a repetir, haga lo que usted quiera con sus prácticas privadas. El sexo es para la reproducción. El placer es subalterno, subsidiario. Claro, 13% de adolescentes embarazadas en el Perú. ¿Quién las embarazó? ¿El Espíritu Santo? No. Otro 13% de jóvenes que creen que el placer pues no es subsidiario, señora. Porque si Dios puso el placer ahí, porque ahí lo puso, por alguna buena razón será, ¿no? Es increíble que tengamos que estar escuchando estos discursos en el siglo XXI. 21. El placer es subsidiario, subsidiario. Sodoma y Gomorra, va de retro. Bueno, ¿y quién es Lot entonces? Mamani. O sea, de verdad, pónganse a pensar incluso de qué bancada vienen. ¿De qué bancada vienen? Con congresistas que manosean, con congresistas que tienen problemas de violencia doméstica y nos quieren dar lecciones de educación sexual a una persona que evidentemente necesita a gritos educación sexual, porque no sabe de lo que está hablando, no tiene la más remota idea de lo que está hablando y quiere educar a nuestros hijos. Y se atreve a insultar a todo el mundo. Y no fue la única. Tenemos a Nelly Cuadros, a Julio Rosas, también pastor. Es decir, hay una bancada evangélica en el Congreso, con todo respeto por los evangélicos, que ha ingresado al Congreso de la República para hacer de sus creencias, que son lo que ustedes han visto, política pública, de sus creencias minoritarias y marginales. Tal vez no les guste lo que voy a decir, pero la mayoría de los peruanos somos católicos y no creemos en estas cosas. Y lo que tenemos es un problema de políticas públicas. Los pastores católicos están prohibidos por el derecho canónico de postular al Congreso de la República de todo cargo público. Estos pastores evangélicos no. ¡Qué suerte, pues! Pero que no abusen del Estado laico para tratar de imponer ideas demenciales. Y reitero, no es todo el universo evangélico. En el Concilio Evangélico no están incluidas estas iglesias marginales que dicen tontería y media sobre la educación, pero que claro, como Keiko Fujimori los lleva al Congreso y los coloca en su bancada en un rol con alguna mayoría y peso, tenemos que aguantar esto todos los días. Alberto Belaúnde tuvo algunas respuestas interesantes, vamos a escuchar lo que dijo. Yo quisiera centrar esta intervención en dos temas puntuales. El primero es la absoluta necesidad de una educación sexual integral en nuestras escuelas, justamente para que se entienda la sexualidad en toda su dimensión, en toda su complejidad y en toda su riqueza, para que los estudiantes no tengan ideas como que el sexo es solo para reproducción, porque cuando un estudiante o un joven escucha algo así, lo único que genera es una risa pensando que se trata de humor involuntario, porque lo que estamos haciendo es tratando como si no entendiesen cómo va la vida, y es como si los contenidos que se le da en la escuela estuviesen absolutamente divorciados de la realidad que viven en el día a día. Realidad, presidente, que nos muestra que cada vez es más temprana la iniciación sexual de nuestros adolescentes, 12, 13 años. Realidad que nos muestra, presidente, un índice alarmante de embarazos adolescentes, que nos muestra que la principal fuente, de acuerdo a encuestas de la Universidad Cayetano Heredia, la principal fuente de información sobre educación sexual de nuestros niños son los medios de comunicación, es el Internet.
Hoy por hoy la principal fuente de educación sexual de los niños y jóvenes es Internet, donde créanme que sexo anal es lo más suave que van a ver, porque la pornografía está a disposición de todos los jóvenes. Esos son sus contenidos de educación sexual. Esos. Y eso es lo que el Congreso pretende, estas minorías, imponer. Que no se enseñe educación sexual en los colegios, o que se enseñe que el placer no existe, o que si existe es subalterno, lo cual es una mentira. Entonces, el proceso educativo no puede estar basado en la mentira, porque cuando al estudiante se le miente, el estudiante deja de creer en su maestro. No se le puede mentir, no se le puede decir, no, eso no existe, ¿eh? O si existe, está mal. Y no solamente eso, la señora Arimpongo ha gritado cosas como quieren llevar a los niños al placer carnal, a gritos. Pero es que el niño cuando crezca pues va a llegar al placer carnal algún día, ojalá, esperamos señora, para usted también y para todos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es el asalto del poder, reitero, desde una lógica en la cual la mujer tiene que ser sumisa, sometida. Se ha dicho en el debate hoy, ¿dónde violan a las niñas peruanas? Mayoritariamente, 80% de los casos, en el entorno de su hogar. Ya a esa niña se le ha enseñado que tiene que obedecer, que ese es su rol, que tiene que callar, He escuchado a la congresista Paloma Noceda decir cosas también completamente disparatadas. Y ella tendría que preguntarse por qué se demoró todo lo que se demoró en denunciar a una persona que la tocó indebidamente. Porque probablemente proviene de una cultura en la que fuimos criadas en que las mujeres tenían que quedarse calladas. Pero si hubiera sido educada para que a la primera agresión levantara la mano y dijera, a mí no me tocan de esa manera, otro hubiera sido el resultado. Entonces, lo que quiere para ella, ojalá lo quiera para todas las niñas peruanas también. Si a la niña peruana se le enseña desde el preescolar que nadie la puede tocar sin su consentimiento, que su tío no la puede manosear, y eso se le enseña desde la más tierna infancia, porque en la más tierna infancia suceden estas cosas, créanme que vamos a tener una sociedad mejor. Pero este Congreso no quiere. Quiere que la educación peruana sea ciega, sorda y muda respecto a la realidad de los hogares peruanos. Porque esa niña que llega al colegio llega de un hogar donde pasan esas cosas. Y en el colegio le dicen, no, eso no pasa. Eso no existe. No hay nada de lo que puedas discutir al respecto. Increíble. Mauricio Mulder también agregó algunas cosas. Vamos a escuchar. Y por lo tanto hace mal el gobierno en querer siempre llevar la situación a situaciones de confrontación. Al señor del Solar le han hecho decir que este es un capítulo de confrontación y este es un capítulo de pérdida de tiempo. Y ha acompañado a su lenguaje agresivo una serie también de otros epítetos directos ya contra partidos políticos y en esencial también contra mi partido político. Innecesariamente, cuando él no sabemos si está jugando un papel o realmente está diciendo lo que cree. Porque cuando nos invitó a un diálogo tenía un lenguaje completamente democrático, inclusivo, de respeto. Entonces, y después cuando sale y profiere insultos o epítetos, entonces no sabemos cuál de los dos es el papel y cuál de los dos es el señor del Solar. ¿Cuál de los dos es? O sea, Jenkins o Mr. Hyde. Entonces el señor del Solar debería estar más bien agradecido que este Congreso el día de ayer, por instancia del congresista Petrosi, aprobó la ley del cine. Es justo su profesión, qué casualidad, imagínense. Otros podrían decir, oiga, conflicto de intereses, ¿no? A la hora que firme él la promulgación, ¿cómo va a ser? Para eso se reúnen todo el día. El señor Mulder va a burlarse del primer ministro, porque parece que no le gustan los actores de cine. Está en su derecho, ¿no? No le gusta el cine, es tu problema. O no le gusta que un primer ministro haya tenido una carrera como la que ha tenido el Salvador del Solar. Hay algunos que no les gusta que sea director de cine tampoco. Pero ¿eso qué tiene que ver con la educación peruana? Lo que estamos viendo hoy es una confrontación. ¿O qué cosa es una interpelación? Si no es una confrontación con una política de Estado. O es una confrontación personal con la señora Pablo. No sé. Es una confrontación, pues. ¿Y cómo se responde a la confrontación? En los mismos términos. Yo no voy a enseñar al señor Mulder a hacer política, que ha dicho además que el señor Saavedra debería estar preso. Él que reclamaba debido proceso, dice que el señor Saavedra tiene que estar preso.
¿Qué les ha pasado? No lo sé. Pero hay cambios en el mundo, felizmente. Hoy vamos a hablar de otros cambios también para refrescar un poco el día, pero también tenemos que contarles que hay cambios importantes en la Iglesia Católica, hablando justamente de cuestiones legales que tienen que ver con la religión. El día de hoy se ha conocido un documento que se llama Ustedes son la luz del mundo, dirigido a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas del mundo entero, del mundo católico, para apoyar y denunciar los abusos sexuales, psicológicos, abuso de autoridad de miembros de la Iglesia Católica contra las personas vulnerables, sean menores de edad o mayores de edad, en situación de abuso de autoridad. Y no solamente se le exige a cualquier sacerdote, religioso o religiosa que conoce estos temas, que informe inmediatamente a su obispo, sino que se establece que no puede haber ninguna represalia contra aquellas personas que han denunciado. Este es un documento muy importante que cambia no las penas canónicas, sino que cambia el enfoque, porque también sanciona severamente el encubrimiento. En febrero pasado hubo un sínodo, ustedes recordarán, sobre este tema en Roma. Pedro Salinas, el periodista peruano, estuvo allá, nos informó de lo que había pasado y este documento es resultado de esa experiencia. Pero vamos a escuchar al secretario del Pontificio Consejo para Textos Legislativos. Escuchemos. Son unas nuevas decisiones que ha tomado el Papa para hacer que las informaciones relativas a temas de abusos o relacionadas con ellos sean tratadas con enorme seriedad y con rapidez y sean juzgadas con claridad, con transparencia. Para esto pues hay muchas cosas en esta norma. Desde un punto de vista organizativo, se obliga a todas las diócesis, en el plazo de un año, todas las diócesis tienen que activar un sitio, un oficio, un algo, para recoger informaciones de cualquier tipo en relación con estas materias. Además, la ley impone a todos los sacerdotes, diáconos y a todos los religiosos y religiosas que la obligación de denunciar a la autoridad eclesiástica. Aunque ustedes no lo crean, la Iglesia en este sentido está dando señales de enorme renovación y de terminar con lo que ha sido en realidad una pandemia ya dentro de la Iglesia Católica, que ha sido lamentablemente el encubrimiento, no solo del abuso sexual, sino del abuso de autoridad que se ha realizado durante décadas. Este es un fenómeno mundial, no afecta solo al Perú, sino al mundo entero, y en ese sentido estas disposiciones son muy importantes, sin perjuicio, dice el documento, de las acciones civiles, es decir, que cada país hay justicia penal para estos casos y que esa justicia penal tiene que estar abierta inmediatamente a las víctimas. Pero lo importante es que no hay más encubrimiento de los obispos. Las sanciones se aplican apenas se conocen los casos y hay una segunda instancia ya en el Vaticano, en los dicasterios correspondientes, para tratar estos casos de abuso sexual. Así que creo yo que este es un cambio importante y se le ha dado un año de plazo a todos los obispados y obispados del mundo para que instalen un servicio por el cual las denuncias puedan ser muy sencillas de recibir. Sea un sitio web, sea un correo electrónico, pero que sea una facilidad para la víctima hacer la denuncia. Y eso va a ser muy importante, sobre todo para el cambio de conductas que deben ser marginales y perseguidas dentro de cualquier institución, no solo la Iglesia, pero especialmente dentro de la Iglesia Católica. Vamos a la pausa, vamos a regresar con el viceministro, ex viceministro de Educación, para hablar del enfoque de género, pero también no se vayan porque vamos a hablar de innovación y tecnología, para refrescar un poquito, ¿no? Salir de la Edad Media y regresar pues al siglo XXI. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, gracias a Dios la tortura está terminando y la ministra está empezando a contestar luego de este, entre comillas, debate sobre el placer carnal, este virus infame que Dios ha puesto en el sexo, en fin. Estamos con el ex viceministro de Educación, el señor Martín Vegas, pero vamos a conectarnos un ratito con el Congreso de la República para ver las respuestas de la ministra.
Así es que confíen en que vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero también les pido, por favor, que cada uno cumpla el rol que nos toca. El Ejecutivo cumple un rol de conducción y gestión de la política con los gobiernos regionales, y el Parlamento tiene también su función, y creo que colaborando ambos podemos avanzar en una mejor educación y hacer que en este periodo que nos toca hagamos por lo menos algunos avances, especialmente en las áreas rurales, que son las que más lo necesitan, que son las que más sufren en nuestras zonas urbanas periféricas, donde están efectivamente los grandes problemas y las grandes brechas. No podemos seguir permitiendo que más niñas sean violadas, no podemos seguir permitiendo que el bullying siga creciendo, no podemos seguir permitiendo que niños homosexuales sufran, y creo que ahí estamos todos unidos. Agradezco mucho su atención y tenemos que seguir trabajando por la educación de nuestro país. Muchísimas gracias. La presidencia Y y la mesa directiva el debate. agradecen la Espero que no intervención presenten- de la señora ministra. Perdón, en el debate espero que no presenten una moción de censura, porque sería ya el colmo. Bueno, hablemos pues con un poquito más de seriedad. Señor Martín Vegas, gracias por estar con nosotros. El enfoque de género en la educación pública se trabaja desde los años 90. Hoy día Marisa Glave sacó una guía para profesores aprobada durante el gobierno de Fujimori, que dice exactamente lo que dice el actual currículum nacional. ¿Cuándo comienza esta tendencia en la educación mundial a ser objeto de análisis, debate académico, y por qué comienza ya a mostrarse, digamos, en algunos documentos? Empieza justamente en los años 90, donde son las grandes cumbres mundiales, en las cuales además Alberto Fujimori en la primera de Beijing tuvo un rol muy importante. En el Perú en ese momento incluso las iglesias se enfrentaron al presidente por temas que marcó en una línea de igualdad de género, ¿no? Y esto tiene varios elementos: igualdad de derechos y oportunidades, respeto y no discriminación, ¿no?, que tiene que ver con las identidades sexuales y cómo eso debe ser respetado, y la educación sexual integral como un elemento fundamental. Porque habíamos vivido ya toda una época así, ya de, digámoslo así, liberación de la mujer, pero que llevaba a tener otro tipo de desarrollos, digámoslo así, ¿no? Ahora, sí, y la educación sexual es un tema. Ahora, sin ya embargo, a pesar de que esto ya se discutía en los 90 y se colocaba en las guías de maestros en los 90, ha sido insuficiente. La cifra de embarazo de adolescente no retrocede. No retrocede en los últimos 10 años. Los estereotipos que se manifiestan en las denuncias por bullying, por ejemplo, son muy comunes. Y también, por ejemplo, el acceso de las mujeres a carreras de ciencias, ingeniería, medicina, es decir, en las carreras STEM. Se ve en la generación que sigue, ¿no? Menos mujeres van a carreras de ciencias, lo cual no tiene ningún sentido, porque han sido, digamos, condicionadas en la infancia a que no son buenas para hacer eso. Entonces, ¿qué fracasó ahí? Porque ya estaba esta discusión en los 90. Sí, pero en el Perú, en todo caso, hemos partido de bastante atrás. Claro. El año 2007, cuando acá se discutió la política de Estado de Educación, la esperanza de vida educativa, como se llama cuántos años puede tener una chica en esa época de área rural, acababa en sexto grado de primaria, ¿no? O sea, hoy día hay paridad de género, o sea, ya llegan a quinto y medio. Secundaria parejos, digamos 86% hombres y mujeres. En algunas zonas rurales todavía hay dificultades, pero en general hay una paridad. Venía de muy atrás, es verdad, porque se concebía en el área rural que la educación de la mujer tenía que ser simplemente saber leer y escribir y algunas operaciones básicas de matemáticas y nada más. Y luego iba a manos del marido, digamos, y claro, ahí alguien la mantenía y su fin, como diría la señora Arimbongo, era procrear. ¿No es cierto? Sí. Básicamente. Sí. ¿No? Y criar a sus hijos. En este ciclo, ¿no es cierto?, que no sufre alteración alguna, señor, que esta misma congresista, por el cual las mujeres y los hombres solamente servimos para reproducirnos, nada más. Pero en fin, hay que acabar con esos estereotipos. Entonces, hoy que hay paridad en acceso, lo que tiene que haber es una paridad en los contenidos de la educación. En los contenidos y en romper los estereotipos, porque pueden estar hombres, mujeres, los chicos, chicas en un salón de clases, pero igual el profesor dice matemáticas, mira a los hombres, y en comunicación, mira a las mujeres, ¿no? Exactamente. Alcalde escolar, hombre, obviamente, ¿no? Claro. Las chicas, fútbol, hombres, vóley, mujeres. ¿Quién va a limpiar el salón? Las chicas, ¿no? ¿Quiénes son los brigadieres? Los hombres. Entonces, esos estereotipos
son, yo creo, el gran reto educativo que tenemos. Y por eso es particularmente importante hoy el enfoque de género, porque es lo que nos permite explicar que más allá de que hay una identidad, digamos, sexual, esto sí ha ido variando, ¿no? Claro, y además hay algunos estereotipos que son ya mucho más dramáticos. Por ejemplo, la niña tiene que aprender a obedecer. Así Así es. es, en Claro. silencio. O sea, En la silencio. niña que responde es contestona. Es contestona. ¿Es cierto? El chico que se queda, que no responde, es un tímido, es un Claro. chupado y tiene que... Y el chico que responde es un líder. Sí. Claro, Y ese el es un- chico que llora Es un maricón. es un maricón. Claro. ¿Por qué lloras, maricón? Y le pega desde el profesor hasta toda la clase. Así es, te pego más para que, Para que te seas, hagas para que seas hombre. Sí, así Claro, es. entonces, esos estereotipos son completamente machistas y patriarcales. Y esa es la razón por la cual, hay que decirlo, las mujeres adultas de mi generación no denuncian, porque les han enseñado a que tienen que aguantar, que ese es su destino y que tienen que quedarse calladas. Sí, y Y, también que está y relacionado... la autoestima también destruida, ¿no? Desde la escuela. Así es. Y eso está relacionado a la educación sexual también, porque cuando no hay educación sexual, tampoco necesariamente una niña o un niño pequeño distingue lo que es un intento de acoso a una muestra de afecto Así sincero. es. Todo eso tiene que aprenderse, y para aprenderse hay que ponerlo en la mesa. Claro. ¿no? Lo que dijo la ministra hoy en la mañana, que ha tenido alumnas que le preguntaban si estaba bien tener relaciones sexuales con su tío. Claro, Claro, porque así la es. niña puede decir, si yo le tengo cariño, mi tío es bien bueno, me quiere, de repente pues me he enamorado de mi tío y tiene 11 O años. le debo eso. ¿no? O le debo eso. Porque te han enseñado que tienes que ser sumisa y Claro. él es tu tío. Yo Entonces, lo que digo es la ideología de la sumisión. es Eso es, ideología de la sumisión. no es ideología, es lo que tenemos hoy es ideología de la sumisión. Por eso es que la niña, en el 80% de los casos, es violada en su hogar. Así es. Son familiares. Así es, son familiares los que violan. Y la familia maneja esto desde el silencio. Cuando la niña lo dice en la escuela, ¿no es cierto? Y la profesora o el profesor no tienen recursos para manejar esto, es bien complicado. Sí, y por eso creo que hoy la ministra, digamos, creo que ha dado una lección que va a llegar a los maestros, porque ella, digamos, se ha mostrado dialogante con el Congreso a pesar de todas las situaciones que se ha vivido, digamos, pero ha sido muy firme y muy clara. Muy ¿no? firme, ¿no? Me Y- sorprendió también, muy Así firme y es. muy clara, además, porque ha Sí, y explicado ha lo que... puesto las cosas con su nombre. A la homosexualidad le tenemos que llamar homosexualidad. Y tenemos que ver, cuando hay en un salón un niño sí, que manifiesta... así es, tenemos que tratarlo. Y Claro. tenemos que respetarlo. Que lo dejen ser, como dicen, ¿no? Que lo dejen ser lo que es, Así es, sin que así estar el pobre teniendo que ocultar para sobrevivir. Sí, y que eso no es un virus ni una enfermedad, porque cuando Claro. se trata de ver eso como una enfermedad, entonces claro, cuando el chico juega con tacitas, Claro. es un síntoma de una enfermedad. Claro, que hay que Entonces, curar. Que hay que curar, y para curarlo hay que... No, el señor Reprimir. Rosas Ujú. ha dicho que él tiene amigos homosexuales que han cambiado porque ahora ya son normales. Así es, claro. ¿Ok? Antes no eran normales, ahora son normales. Entonces, eso nos da una idea. Ahora, ¿por qué hay esta avanzada de estos grupos marginales evangélicos? Entiendo que esto es una corriente mundial. Sí, es mundial. Porque los católicos Sí. no nos hacemos estos problemas. ¿Qué pasa con estos grupos? Bueno, hay una parte, digamos, de negocio, Ah, ok. ¿no? Porque estos grupos además cobran un 10% a todas las personas que se afilian y aprovechan, yo diría, los miedos o las vulnerabilidades de las personas. O sea, muchas personas tenemos una vida de repente complicada Claro. y buscan un canal de ayuda. Entonces, si no hay un sistema educativo, si en las familias no tienen un referente, encuentran una falsa solución, pero una solución religiosa, y aprovechan y canalizan eso. Y por eso también nuevamente la educación es clave, ¿no? Porque Claro. tiene que entrar a La contrapesar educación esta puede ser una situación. amenaza, porque desarrollar el pensamiento crítico, Por supuesto, ¿no es cierto?, es una amenaza para un grupo totalitario, porque Así las es. personas van a criticar lo que hago, entonces, de hablar, de así ninguna manera, y más las mujeres van a dejar de obedecer, como es Sí. su rol. Ahora, ¿hay la amenaza de una hipersexualización de la educación por, digamos, por error? ¿Hay esa amenaza? También a ver, nunca he encontrado que se haya denunciado a un profesor por homosexualizar, por hipersexualizar, No, ya sé. etcétera. Las denuncias que hay son cuando hay maltrato, Abuso violación. sexual, Eso así es lo es. que hay que enfrentar. Así es. Lo que está hipersexualizada, en todo caso, si lo queremos llamar así, es la sociedad, ¿no? Entonces la educación mal haría en ponerse de espalda a esa realidad. Lo que tiene que hacer es trabajar con esa situación y
por ejemplo, ofrecer diversas alternativas sobre lo que Mire, yo les voy a implica poner, esta situación. hay que Sí. explicar, yo voy a poner un ejemplo bien sencillo, Sí. así de la Iglesia Católica, ¿no? Hace poco hablaba con un sacerdote que me decía que cada día le costaba más confesar niños para la primera comunión. Estamos hablando de niños de 8 o 9 años, ¿ah? Claro. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Porque me cuentan lo que les hacen en sus casas. Y es secreto de confesión, no lo puedes decir. Y estás hablando de criaturas. Entonces estamos hablando de un asunto bien complejo. Y en el caso de jóvenes, por si acaso papá, mamá, si no lo saben, en este aparatito, acá, hay unos pornazos, pero de aquellas. O sea, y eso es lo que ellos tienen como educación sexual. Así es. Si no hay un espacio educativo, ¿dónde aprenden? Acá y en la calle, en la esquina, en el vecino, Claro. con el tío, Con el amigo, que o empieza- con la experiencia nefasta de haber sido manoseado, tocado o violado en la infancia. Así es. Lo cual les marca de por vida respecto Así a es. una sana educación sexual Ahora, integral, ¿no? La otra preocupación de estos grupos es están normalizando la homosexualidad como una opción, como si fuera un camino por el cual puedes optar, o la bisexualidad, o la transexualidad, y esto Bueno, está sí. siendo normalizado. Sin enfoques de género, según una página web que un congresista mencionó que en Alemania había encontrado, Sí. no sé si leerá alemán para empezar, pero bueno. Entonces, bueno, ese es un punto importantísimo, ¿no? Poder explicar qué es la homosexualidad y que no es ni es una enfermedad, digámoslo así, Que merece cura. que merece cura, tampoco es un pecado, ¿no? Ni merece tampoco, ni es un asunto que digámoslo así, se decide como tal. O sea, es una vivencia bastante más compleja que ocurre en la persona. Ahora, es una situación natural, Claro. que ocurre y que hay que tratarla como Que- tal, como natural. Natural y que efectivamente no corresponde al patrón de la mayoría. Por eso le ha costado tanto, ¿no es cierto?, vencer las resistencias. En Inglaterra era un delito, o sea, Así es, claro, y ha sido y- delito en casi toda América. Sí, así es. Pero hoy por hoy no solamente no es delito, sino que o sea, la vida sexual de las personas tiene que ser de decisión libre de cada una, no Así es. impuesta por el Estado. Así es. Y lo único es respetos guardan respetos. Para mí No, esa, claro. esa es la norma, es decir, Claro, lógico. ni a mí me van a imponer algo que yo no quiero, ni yo voy a burlarme o imponer algo que el otro no quiere. Así Entonces, creo que con eso, digamos, la convivencia sería muy Ya sería- distinta, ¿no? avanzaríamos. Avanzaríamos, sí. ¿Usted cree que hay una censura en el camino contra la ministra? Bueno, Con yo eso creo... terminamos, no se asusten, Sí. tanto estamos haciendo largo la Sí, entrevista. no, yo creo que sería una situación realmente absurda, porque las críticas son a temas que son además constitucionales y legales. O sea, ella va a tener que aplicar el enfoque de género porque la Constitución y el Tribunal Constitucional lo ha mandado. Si no lo hace, ahí va a ir a la No, y cárcel. además tenemos pactos internacionales. Con pactos internacionales. En todo caso, cambia la Constitución del 93, porque ya el Tribunal ha explicado, constitucional, que de ahí nace el enfoque de género, ¿no? Claro. Entonces, sería absurdo censurarla por algo que ya tiene que cumplir por mandatos de ley y porque la realidad lo impone. Es decir, porque hay situaciones, como hemos conversado, que requieren una educación en esos temas para cambiar estos estereotipos, que benefician, o sea, el machismo afecta al hombre también, ¿ah? O sea, nos Claro. afecta porque nos ha obligado a criarnos de una manera donde no podemos desplegar toda nuestra personalidad. Siendo hombre y siendo heterosexual, igual nos pueden estar Claro. limitando y hay que poderlos Claro, por liberar ejemplo, también en ese sentido. Un ¿no? hombre en el Perú hoy no puede expresar sus sentimientos libremente porque es considerado débil. Así es, claro. Todos son señales de debilidad, Debilidad que no corresponden a la virilidad. a esa identidad que ellos quieren decir que es la única existente de hombre y de mujer acartonada de hace Dios 100 sabe. años, por lo menos. Por lo ¿no? menos. Sí. No sé. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue Martín Vega, ex viceministro de Educación, para hablar de este tema. Y bueno, vamos a invitarlo después para hablar del tema de terrorismo, que fue otro tema hoy que quedó abandonado en el camino, porque ya era ridícula, la pregunta era ridícula. Sí, ya esas, o sea, ya habían sido demostradas que estaban mal formuladas y no tenían ninguna base. Nosotros Sí. somos abogados, no puedes llamar Sí. al conflicto armado interno guerra, no la puedes llamar guerra porque justamente ahí le das estatus de prisionero sí, político claro, y de exacto. prisionero de guerra. Sí, Es exactamente. exactamente la Sí. razón, hay convenios, todos los convenios de Ginebra. Yo no sé si le faltó un asesorcito, de verdad, esto es bien básico en derecho. ¿Ah? En fin, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, sí. Y vamos a regresar con un tema
hipermoderno, porque teníamos que refrescar la noche, porque teníamos que salir del medioevo. Vamos a hablar de innovación y tecnología. Regresamos en un ratito. Bueno, y como ha sido una noche muy anclada en el pasado, hemos decidido presentarles un tema que tiene que ver también con la educación, pero con la educación del siglo XXII, espero. Y vamos a hablar de finanzas y tecnología. Y estamos con el profesor Javier Salinas de la Universidad del Pacífico. Hay un foro de FinTech, así se llama, en Lima, y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico lo está auspiciando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Cuéntenos un poco para nuestro público Sí, qué claro. cosa es, como contaba antes de empezar, FinTech. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Sí, el tema de FinTech parte que es dos palabras inglesas, ¿no? Bueno, finanzas y tecnología, en resumen. Claro. O sea, FinTech. La FinTech, en resumen, son servicios específicos, acotados, que lo que hacen es que a través de una propuesta, por lo general de emprendedores, pero también de bancos, ¿no es Ajá. cierto?, ofrecen un servicio digital que reduce la fricción. ¿Qué significa reducir la fricción? Reduce el costo, se atiende 24/7, Claro. es mucho más barato. Entonces, la gente lo empieza a usar porque es atractivo. Además, está en el teléfono. Así es. Estas aplicaciones se desarrollan por una serie de personas muy capaces para poder hacerlas muy amigables. Cierto. Entonces, por ejemplo, el Banco de Crédito desarrolla Yape. Sí. Entonces no necesitas tener nada, no necesitas tener el token, no necesitas... Entonces, Nada, tu correo y ya. Tu correo y lo ya. asocias a una cuenta. Y ya no necesitas tener dinero. ¿El futuro del FinTech es un mundo sin dinero? Sí, bueno, en realidad el futuro del FinTech es, efectivamente, vamos hacia un mundo sin dinero, Sí. cashless, que Así le es. dicen. Y esto, si queremos poner un sombrero más amplio, está dentro de un concepto que es economía digital. Entonces, economía digital significa, por ejemplo, un tema de identidad digital, porque si vamos a ir a un mundo sin dinero, ambos tenemos que estar identificados digitalmente. Claro. Ahora, O sea, ya RENIEC en eso ha avanzado ha bastante. avanzado muchísimo. Muchísimo. Pero ahí hay un pequeño pero es bueno. O sea, pero bueno es que RENIEC ha avanzado por su cuenta, el sector privado ha avanzado por su cuenta, y ahora estamos justamente juntándolos. Porque necesitamos juntar ambos esfuerzos para que esto funcione. Ahora, ¿no? estas empresas pequeñitas, Sí. Mi esposo siempre dice que hay que empezar cualquier cosa en un garaje, porque todo Sí. lo que empieza en un garaje le va bien, Funciona, sí. funciona. Sí. Lo importante es el garaje, no la idea, sino el Claro, garaje. hay que conversar, sí. Esas empresas pequeñas necesitan financiamiento. Sí. Y esto se hace muchas veces pasando, digamos, el sombrero en el propio mundo digital. En Estados Unidos se llama crowdfunding. Sí. Es buscar entre la turba, o sea, Muchos. exactamente, crowd, muchedumbre, la muchedumbre me Claro. pone los fondos. Sí. Ustedes han presentado un proyecto de ley para regular esto. Sí. ¿Por qué? Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros presentamos la propuesta de ley en septiembre del 2016. Ah, bueno, obviamente. ¿No? Me refiero, ya tú sabes, hay un proceso largo, en fin, un camino, pero quiero decirte que esto ocurre en todo el mundo. O sea, fuera de cámaras conversábamos que en realidad hay 4 tipos de crowdfunding: donaciones y preventas o recompensas, no necesita regulación porque no hay retorno financiero. Exacto. En el crowdfunding financiero, que es por ejemplo el de deuda, yo pongo una cantidad pequeña y me regresan mi dinero más intereses. Así es. Crowdfunding financiero. El segundo también es financiero. Yo pongo una pequeña cantidad de intereses y tú me devuelves una pequeña cantidad de acciones de tu empresa. Paso a ser tu socio. Claro, es como una suscripción pública. Sí, literal. Una Claro. micro emisión. Claro, pero ¿No? eso no tiene regulación en el Perú. No. Entonces. Ojalá que la aprueben, ¿no? Sería Bueno, ya interesante. se aprobó en el Consejo de Ministros. Ya. Y ahora, digamos que lo que debería ocurrir como paso siguiente es que vaya al Congreso. No. Y en el Congreso se va a encontrar con la propuesta que presentamos nosotros. Ya. Y que además yo creo que el buen ánimo que hay en este ecosistema, digamos, Ajá. es que la versión que sale del Ejecutivo es una versión, digamos, más moderna, más de los tiempos. 3 años en ese sector Claro. es muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que se va a conciliar ambas para sacar lo mejor para finalmente el consumidor financiero, para los emprendedores, para todos, ¿no? Mire, ojalá. Yo hoy Sí. día he hecho un concurso, tenía que dar el resultado, voy a aprovechar este espacio para darlo. Por favor. En la mañana le dije a los tuiteros que me siguen Ya. que me señalaran 5 proyectos de ley del Congreso, no iniciativa del Ejecutivo ni Ok. decreto legislativo, 5 proyectos de ley del Congreso que hayan cambiado la vida de los peruanos en los últimos 3 años. Cierto. 5 pedí. Ya. No han contestado.
No, bueno, sí, el de la aceituna, la ley del bodeguero. Sí, claro. No me han contestado. Entonces, el problema es que cuando tenemos que pasar estas iniciativas por este Congreso, es muy difícil que se aprueben. Y sin una aprobación, ¿usted cree que hay una barrera de acceso al financiamiento para pequeños emprendimientos hoy en el Perú de este tipo, tecnológico, con gran innovación? Es que en realidad ya existe una cadena de financiación para los emprendedores. O sea, digamos, ¿Qué, bancaria? No, porque los bancos son lo último a donde van, definitivamente. ¿A dónde van? Van, digamos, yo diría que en el Perú lo que existe es un programa como Startup Perú, que es patrocinado bajo el programa Innovate Perú, donde se llama recursos no reembolsables, o sea, regalado, y le dan a los emprendedores 50.000 soles, 140.000 soles y hasta 500.000 soles, que no es ni deuda ni equity, o sea, regalado. Los empujan al mercado. ¿Esto es un programa del Ministerio de Producción? De la producción, correcto. Entonces, ya van 6 generaciones en que se va haciendo esto, o sea, 6 veces se ha hecho este concurso. ¿Con qué resultados? ¿No? Muy buenos, sin duda. O sea, es un programa reconocido, yo diría, internacionalmente como un programa donde el Estado peruano no interviene. Lo que hace es dar soporte a instituciones de apoyo a emprendedores, pero no interviene. Entonces, es un programa que le va muy bien. Estábamos viendo algunas cifras en pantalla bien interesantes. Solo en tecnología financiera, en los últimos 3 años se han generado 1.727 empleos. Esto es bien interesante, y los volúmenes negociados son 355 millones. Claro, es enorme. Para una cosa que, digamos, que debería ser muy pequeña, como desarrollar aplicaciones para incluir. Ahora, el otro reto importante de ustedes es la inclusión, porque nosotros tenemos un país poco bancarizado. Totalmente. Entonces, 50%. 70% no ha pasado por un banco, le tiene miedo al banco, no confía en el banco. Y es además muchas veces completamente informal. Pasar por un banco significa que van a detectar una riqueza que no ha sido reportada a la SUNAT ni a nadie. Entonces, ¿cómo compatibilizar esos dos mundos? Porque si solo tenemos el 30% de los peruanos en el sistema y el 70% no, es un mercado muy chico, ¿no? Pero hay algo que es interesante conectando ambas cosas que has dicho. Primero, ese segmento está generando empleo nuevo y de calidad. Sí, claro. O sea, empleo que genera cierta preparación. Segundo, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, estábamos en una reunión en Banco Central y le decíamos a los emprendedores muy orgullosos de lo que es cambio de dólares, decían, el año pasado hemos movido 1.000 millones de soles. Y el banco en dólares, en soles y dólares, en cambio de soles y dólares. Y en una reunión nos decían, eso es 3 horas de cambio en la mañana de los bancos, ¿no? Para hablar de magnitudes. Claro. Con lo cual quiero decirte que efectivamente son montos pequeños si hablamos en relación a lo que mueve el sistema financiero, ¿no? Y un tema que yo creo que empata esto último que has comentado es que hoy día tenemos varias cosas que confluyen al mismo tiempo. Primero, que la tecnología sí es la gran posibilidad que tenemos al frente para iniciar un proceso real de inclusión financiera. Y el segundo es que estamos presenciando un cambio generacional importante. Entonces, los que ya vienen son tecnológicos, definitivamente. Y los que ya vienen saben también de que si no son formales, no van a ningún proceso de financiación. Ni el Estado, ni Inversionistas Ángeles, ni el Micro Venture Capital, o sea, no hay financiación. Entonces, este mundo, digamos, de tecnología y de registro, identidades, lo que hemos hablado, nos está llevando necesariamente a una mayor inclusión como resultado. Hoy día justo hablaban en el foro unos fondos de inversión que decían que en este mundo de tecnología, fintech y de todo esto, todas son de inclusión, porque justamente van a la población que no usa el banco. Claro. Entonces empiezan a incluirlos financieramente. Por ejemplo, el ejemplo del cambio. Yo me he enterado de esto conversando, porque uno se entera boca a boca, ¿no? Claro. Que con una aplicación, hay unas aplicaciones buenísimas, hay varias. Hay varias, son 20 y tantas, 20 y tantas, que te cambian dólares en tu teléfono. O sea, tú pones la cantidad que quieres, pones la plata y ellos te mandan los dólares. Sí, ya está. A tu cuenta. A tu cuenta, tú lo sacas de tu cuenta, una cuenta de canje, regresa a tu cuenta y ya está. Ya está. ¿Sí? Ya no tienes que salir, no tienes que salir al riesgo que te roben. Así es. Entonces sí, es un mundo fascinante, este mundo de la tecnología, y a todos nos va a llegar, y yo como siempre digo, esto va a suceder cuando hablamos con reguladores o lo que fuera, decimos, mira, a esto pesar va a de suceder, ustedes. o sea, va a suceder con nosotros o sin nosotros. Claro. Entonces mejor que suceda con nosotros. Así que los invitamos a la acción, ¿no? Claro, porque sí hay una demanda, como dice, de gente más joven que quiere que en la comodidad de este aparato resolver el 90% de los problemas de su vida, ¿no? No van al banco. O sea, cuando yo voy al banco y hago mi cola, no hay nadie. Me preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, para ellos no existe esto de las colas en los bancos. No, ahí es todo, el celular.
O el 90%, digamos, ¿no? En verdad, sí. El 90% de lo que sucede tiene que suceder en el A mí no celular. me molesta, pero bueno, los chicos no van, sí, definitivamente. No van, No. Entonces ya todo se ha vuelto, como decían, y estos 2 días del evento, se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo, el aparato, ¿no? El Ah, no, sí, teléfono. claro. Entonces, pues... No, lo hacemos- interesante es que no solamente ya esto es un aparato para hablar por teléfono, es para lo último, que uno casi no lo usa para Casi hablar por no lo teléfono, usa, es cámara, lo utiliza foto, para claro, otras cosas. el WhatsApp y El esas WhatsApp, cosas, o sea, ¿no? las aplicaciones. Ahora, en el mundo de la innovación, las aplicaciones son ilimitadas. Yo a veces creo que esto tiene que detenerse en algún momento, ya no te entra en el teléfono, cada vez que hacen teléfonos más grandes para que te entren más, pero ¿cuántas aplicaciones pueden desarrollarse para una misma gestión? En verdad, algo que has dicho me encanta porque ya la tendencia es a la web móvil, no a la aplicación. Ah, sí. Porque nadie quiere bajarse aplicaciones. Claro. Aparte que te sacan todos tus datos y te avisan y hacen Hay mil problemas cosas. de seguridad, pues, claro. Y por lo que tú has dicho, partiendo de la memoria, de seguridad, no sé, entonces ahora es el concepto de la web móvil. Basta Claro. con que tú la tengas guardada y funcione igual, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente es un mundo ilimitado, te diría yo. O sea, sí te doy la razón. Entonces tú lo que haces escoger es aquello que se acomoda exactamente a tu estilo de vida. O sea, Claro. si tú quieres algo que sea con 2 toques, pues existe. Claro. Inclusive hoy existe, por ejemplo, apps en el tema financiero donde tú no tienes que hacer ningún clic. Quiero pedir un crédito. Te ¿Por dice, voz? Por voz. ¿Con qué entidad? Con tal. Ya. Entonces, y te presenta resultados. ¿Cuál escogiste? La financiera tal. Llega a esos niveles, ahora mayo de 2019, de que cuando ellos van detectando tu comportamiento de pago, Ajá. ellos, este mecanismo puede decidir refinanciar tu deuda por ti. Ah, Entonces, ya se llega a un nivel donde evitan tu incumplimiento, tu reclasificación, tu deterioro, digamos, en el sistema, a través de todo un mecanismo de inteligencia artificial, le llaman machine learning, o Claro, sea, claro. ese tipo de cosas. Entonces, ya empiezan a aparecer cosas cada vez más sofisticadas. Y están acá en el Perú, todas Y están. disponibles. Entonces, uno no las conoce, yo tampoco, claro. Claro. Todo el día aprendo algo y escucho algo nuevo, ¿no? Qué bueno. Increíble. O sea, sí. Bueno, muchísimas gracias a Javier Salinas por traernos novedades ti. del mundo del futuro, después de haber estado Sí. todo el día en el mundo del pasado. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Y nosotros Rosalía. nos despedimos, es el fin del programa, pero por supuesto ustedes pueden ver todas las repeticiones del programa más adelante en distintas plataformas en las que estamos. Y mañana, nuevamente viernes, estaremos con ustedes. Hasta entonces.